Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy, 23 de junio del 2021. Estamos allá en la semana 11 del curso. Ya faltan pocas semanas para culminar este semestre. Entonces, voy a pedirles solamente que le pongan un poquito más de atención al curso para estar contentos luego de la culminación del presente curso, ¿no? Espero que el curso les sea comprensible, y si tienen algún problema, jóvenes, con respecto a, y refiriéndome también a algunos resultados del examen que las evaluaciones que hemos pasado, pueden manifestarlo, ¿no? O sea, profesor, esta parte no nos gusta que nos explique de esa forma, o queremos que se pueda, digamos, ampliar un poquito más esta área, ¿no? Podrían ser eh, motivo de cualquier corrección, porque en todo momento, jóvenes, hemos tenido nosotros, creo que en la sesión 8 hemos tenido lo que se llama un repaso, ¿no? Y yo esperaba justamente en esa clase de repaso que me bombardeen de preguntas y poder resolverlos para poder estar listo para el examen, pero parece que no fue así. Entonces, ese pues es el resultado después de los exámenes, las evaluaciones tienen ese problema, ¿no? Justamente las dudas que usted tiene, ¿no? Que no ha podido resolver durante el transcurso o la exposición del mismo curso, no, luego va con esas dudas al examen y pasa pues que las notas revelan esa carencia, ¿no? Entonces, ya empezando nosotros esta nueva fase del curso, ¿no? Aunque el examen, evaluación que viene ahora va a ser desde la clase 7, ¿no? Eh, y hasta la clase final, ¿no? Que, como les digo, creo que son 3 semanas más y ya culminamos este curso. Luego vienen las evaluaciones y los trabajos, ¿no? Entonces, procuremos pues poner un poco de atención. Es un cursito de 2 horas, no es mucho, pero les va a servir bastante en el futuro, ¿ya? Claro que no es un curso amplio, como yo hubiera querido decir, que tener, ¿no? Para poder, digamos, aprender en forma mucho más amplia, como redundando, ¿no? Este curso, pero las partes básicas le estamos dando, ¿no? Esto solamente es un curso básico de investigación, no es un curso amplio, y entonces hay limitaciones de tiempo, ¿no? No es todo el tiempo que uno quisiera tener como profesor para explicar el curso, ¿no? De un curso normal tendría que ser aproximadamente 5 horas a la semana, ¿no? De lo que es investigación, pero teniendo el tiempo que nos han asignado, estoy tratando de hacer un curso bastante básico, que pienso que si ustedes en el futuro quieren ampliar, ¿no? Lo pueden hacer bien tomando un curso posterior, o bien acudiendo a la bibliografía respectiva, ¿no? Ya teniendo ya ustedes eh, los parámetros, ¿no? Las señas de cómo investigar en sí lo que es el curso. Bien, entonces vamos a nosotros a iniciar. Tal vez la parte más importante del curso, ¿no? Es la que viene a partir de ahora, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el mismo diseño del experimento, ¿no? Y luego viene el tratamiento estadístico de los resultados o de los datos, ¿no? Y luego viene lo que es la presentación del informe, ¿no? La presentación de las conclusiones. Entonces, vean esos 3 temas que tenemos por delante, en realidad yo pienso que es la parte más importante, sin desvalorar lo que hemos aprendido hasta este momento, ¿no? Que es, digamos, también una parte muy fundamental, ¿no? Estamos hablando de lo que es
el origen mismo de la investigación, ¿no? Los enfoques, ¿no? Tipificar el tipo de investigación que vamos a hacer, ¿no? También clasificar o generar las hipótesis, ¿no? Que son también importantes. Pero vamos a ver ahora que todos estos, digamos, previos, tienen una validez relativa frente a lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Que es la parte del diseño de investigación, digamos, es la parte más, más útil, más, digamos, que retorna muchos mejores resultados, ¿no? No solamente es algo teórico, no es algo práctico, y podemos ver pues cómo nos va a servir, ¿no? Pero para esto vamos a darle un poquito de lo que se dice en la introducción, ¿no? Habíamos nosotros visto ya que en la clase anterior que habíamos definido que era un experimento para nosotros, ¿no? ¿Qué cosa es un experimento? Nosotros deben tener siempre a colación de que nosotros somos químicos industriales, no somos investigadores sociales, somos químicos industriales que investigamos tecnologías, ¿no? En base a experimentos, ¿no? Entonces, para nosotros el concepto de experimento está limitado. Ya no es el concepto de experimento en forma amplia que de repente ustedes pueden leer en cualquier libro de investigación, en las cuales el concepto de investigación es mucho más amplia. Nosotros lo hemos ya, digamos, sectorizado, ¿no? a nuestro desempeño laboral y profesional. Entonces, la investigación que vamos a hacer nosotros es lo que se dice la investigación pura, ¿no? O el experimento puro. ¿Y en qué consiste eso? Consiste justamente en la manipulación intencional de variables, ¿no? Nosotros tenemos, jóvenes, acá un concepto que se llama la realidad, ¿no? La realidad fáctica, que se dice, ¿no? La realidad que podemos manejar, ¿no? Nosotros manejamos las realidades fácticas, ¿no? Lo que se toca, ¿no? Eso es nuestro campo de acción como químicos. No trabajamos con ideas, ¿no? Claro, la idea es en base a cosas reales, ¿no? Claro, que siempre tenemos una idea y luego, pero esas ideas están referidas a cosas reales, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Esta realidad, jóvenes, nosotros, ¿cómo lo representamos? Nosotros, nuestra misión de químicos es expresar esa realidad en base a variables, ¿no? Entonces, tenemos una realidad, ¿no? Entonces, esto hay que expresarlo en forma de variables. Y más que todo, ¿no? Es una relación entre variables, ¿no? Acá ustedes saben que tenemos esta relación de variables, es que una variable es variable dependiente y otras son variables independientes, ¿no? Acá entonces tenemos, en este caso, debemos definir nosotros cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Entonces, cuando nosotros hacemos un experimento, ¿no? Lo que hacemos es manipular, ¿no? En forma intencional, ¿no? Una variable. En este caso, ¿cuál es la variable que nosotros manipulamos? En este caso, manipulamos las variables independientes, ¿no? Variables independientes. Entonces, si yo tengo una relación de este tipo, ¿no? ¿No? Entonces, la variable independiente vendría a ser, en este caso, x, ¿no? Entonces, todo lo que yo le haga a la variable x se puede medir en forma de incremento o decremento de la variable y. Entonces, ¿en qué consiste un experimento? Significa simplemente la manipulación intencional de variables independientes, ¿ya? ¿Las variables dependientes se pueden manipular? No se pueden manipular, solamente se pueden medir, ¿ya?
Entonces, ahí está ya nuestro concepto de experimento, ¿no? Manipulamos intencionalmente variables independientes para ver el efecto, ¿no?, que tiene en las variables dependientes, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué cosa más es un experimento? ¿No? Un experimento es en aquel en que tenemos control, ¿no? O sea, tenemos control sobre esa variable, ¿no? La manipulación intencional de variables, en este caso la variable independiente, debe estar bajo control. O sea, no puedo hacer pues que la manipulación de esta variable independiente sea en forma caótica, ¿no? Y si yo digo que voy a manipular una variable independiente, digamos, temperatura, digo, voy a manipularlo, ahora es 10, lo voy a poner a 20, ¿no? Entonces debo tener control sobre eso, ¿no? Debo tener control sobre esa manipulación. No quiere decir, pues, no, oye, pero no llega a 20, así lo dejamos, ¿no? Entonces ya no es no, ya no tengo control sobre esa variable. Entonces, muy importante que un experimento tenga control, ¿ya? Entonces, ahí está nuestro concepto de experimento. Cuando usted le pregunte qué es un experimento, ¿no? Es una manipulación intencional de variables independientes para medir el efecto en una variable dependiente, ¿no? La manipulación intencional de variables debe hacerse bajo control, ¿ok? Entonces, acá ustedes en este grafiquito ven acá un gráfico acá en verde, ¿no? Acá tenemos prácticamente lo que es, ¿no? Este X es una variable independiente, ¿no? Que afecta a la variable dependiente Y, ¿no? Bien, entonces, ese es el concepto de experimento, jóvenes, para todos ustedes, ¿ya? Entonces, cuando le pregunten qué es un experimento, ya ustedes deben saber, ¿no? Es la manipulación intencional de variables independientes para medir su efecto en una variable dependiente, en un ambiente de control, ¿no? Control. Si no tenemos control, no es un experimento, ¿no? Sino que la manipulación debe ser bajo control, ¿no? Si no, no hay forma de establecer la medición precisa de la variable dependiente. Ahora, para hacer este concepto de experimento efectiva, yo debo haber clasificado primero cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente, ¿no? O cuál es la causa y cuál es el efecto, que también se dice, ¿no? O sea, se dice causa a la variable independiente y también se dice efecto a la variable dependiente, ¿no? También tiene sus sinónimos, ¿no? En este caso, ¿eh? Vean ustedes acá en este cuadrito, o sea, puede ser causa o puede ser variable independiente y también puede ocurrir un efecto, ¿no? O una variable dependiente, ¿no? En términos matemáticos, X genera Y, ¿no? O si no, así no, Y es función de X, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que está claro hasta ahora, ¿no? Son cosas que ya hemos casi inclusive mencionado en la clase, en las clases que estábamos llevando. Hemos mencionado siempre lo que es las variables, ¿no? Y la importancia de poder nosotros clasificar, ¿no? Por ahí empieza nuestro experimento, por ahí empieza nuestro diseño de experimentos, ¿no? Justo hoy día la clase se llama diseño de experimentos, ¿no? Estamos en la parte de diseño, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer el experimento, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la parte fundamental, ¿no? ¿Qué variables voy a manejar? ¿Cuál variable voy a manipular? ¿No? ¿Cómo lo voy a medir? Ese es el diseño de un experimento. Okay, acá tenemos, jóvenes, en la clase, creo que en la clase 7, les di esta tarea, ¿no? Entonces decíamos, en este caso, a definir, ¿no? Y aprender muy bien esto, ¿no? ¿Qué cosa era lo que es causa y qué cosa era el efecto, ¿no? ¿Qué cosa era causa para nosotros? Aquí causa es también la variable independiente, ¿no? También es un variable independiente. Efecto, ¿qué cosa es también? Es variable dependiente. ¿Ok?
Entonces, decía, determinar las causas antecedentes y el efecto consecuente en la siguiente expresión. Presión es igual a nRT sobre B, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las variables dependientes? O la variable dependiente, en este caso, es la expresión 1, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, variable dependiente, variable independiente. Según nuestro cuadrito. Bueno, me salió mal la... Ok, en el caso 1, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la variable dependiente? A ver, la señorita Talía. En el ejemplo 1 que usted ve en la pizarra, ¿cuál sería la variable dependiente o variables dependientes? ¿O cuál sería el efecto? Profesor, ¿Talía Albornoz o Talía Sarmiento? Ah, disculpe. Albornoz, señorita, ya que usted está en el micrófono. Ya. Nosotros en mi grupo, profesor, lo habíamos considerado como causa antecedente y efecto consecuente. Ya, En lo que es causa antecedente colocamos todo el enunciado y en ya, lo que es efecto consecuente solamente la presión. muy bien, claro, la presión, y acá tenemos, bueno, N es constante, ¿no? R también es constante, no pueden ser variables, entonces solamente acá pueden ser temperatura y puede ser volumen, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando es una constante ya no es una variable, en este caso ustedes saben que N es una constante, bueno, N en realidad no viene a ser una constante, viene a ser también una variable, ¿no? Porque es el número de moles, está bien, tiene razón. N es N, temperatura y volumen. R sí es una constante, ¿ya? Entonces ya no vendría a ser una variable. Muy bien, señorita. En la pregunta 2, ¿no? En la pregunta 2 es un poquito más, ya no está en forma tan numérica, ¿no? Pero podríamos ya interpretar cuáles son las variables dependientes e independientes. A ver, voy a hacer la pregunta. Voy a hacer mi cuadrito acá. Muy bien, señorita Talía. A ver. La señorita Marisela Liliana está. Marisela. Sí, profesor, buen día. Buen día, señorita. En la pregunta 2, ¿cuál sería la variable dependiente? Ya, el proyecto de investigación, nuestra Acá presentación. tenemos dos variables, ¿eh? Tenemos la presión y tenemos la velocidad, ¿no? Y en este caso, profesor, yo considero que la variable dependiente viene a ser la velocidad de la reacción estudiada, Ya, muy bien, claro. porque sí va a depender de la presión del sistema. Muy bien, señorita, muy bien. Acá tenemos entonces la presión, ¿no? ¿Ve? Ya, no es necesario que esté como una fórmula para poder determinar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? La velocidad de la reacción es la que se afecta, ¿no? Por la presión del sistema, que es una variable independiente. Entonces, ¿cuál es el que va a manipular usted, si está ahí? ¿Cuál es el que va a manipular? ¿Va a manipular la velocidad o va a manipular la presión? La presión, profesor, porque es el variable de trabajo, viene a ser también la independiente. Muy bien, señorita. Muy bien. Muchas gracias, Marisela. A ver. Tenemos la pregunta 3, ¿no? En la pregunta 3 también vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya nos da, pues, es la base del diseño de experimento. Pues si no sabemos cuál vamos a manipular, no vamos a ver, pues, cómo vamos a hacer nuestro experimento. Entonces, la pregunta 3 dice, determinar las causas antecedentes, ¿no? Que saben que las causas antecedentes son las variables independientes, ¿no? En la siguiente expresión, ¿no? Acá va a ser esta variable
si para algunas personas no dominan esto, variable antecedente es variable independiente, ¿no? Y el efecto consecuente es la variable dependiente, ¿no? A ver, para no hacer para darle igualdad de género. El señor André Alonso, ¿está? André Alonso, señor. Saque cara por los varones. A ver, la pregunta 3. Sí, profesor, buenos días. Ok, ¿cómo estás? En la pregunta 3, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? ¿Ha hecho su trabajo grupal? A ver, señor André Alonso, ¿le doy más tiempo? Vaya pensándolo, ¿ya? Vaya pensándolo, porque lo voy a volver a llamar. El señor Jesús Javier Díaz, ¿está? La pregunta 3. Presente, profesor. Buenos días, señor. Dígame, la pregunta 3, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? Ya usted tiene los sinónimos ahí anotados encima de las letras, ¿no? Causa antecedente puede ser variable independiente, ¿no? Y el efecto consecuente la variable dependiente. ¿Cuál es en la siguiente expresión? La sustancia química estudiada posiblemente afecte el nivel de azúcar en la sangre de los pacientes estudiados. ¿Cuál sería la variable independiente ahí? O la dependiente, para que usted empiece. La sustancia química. La sustancia química, ¿qué viene a ser? ¿Dependiente o independiente? Independiente. Independiente, ¿no? Entonces la sustancia química, ¿no? Sustancia química. Sí. ¿Y la variable dependiente cuál sería? Azúcar en la sangre. Nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Nivel de azúcar en la sangre. Muy bien, está bien, claro, porque la sustancia química, yo puedo variar la sustancia química, ¿no? Y el efecto que voy a medir es el azúcar de la sangre en los pacientes estudiados. Muy bien, señor. Muy bien. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Es necesario colocar, o sea, todo el enunciado o solamente una parte? El enunciado, ¿en qué, señorita? No lo entiendo. Por ejemplo, en lo que es este efecto del nivel de azúcar en la sangre, mi grupo colocó de los pacientes estudiados. Ah, claro, sí, si ya está en una investigación, pone simplemente nivel de azúcar, ¿no? Nada más, ¿no? Ya, Pero pues, si usted va a responder la pregunta, de repente, que no tienen todavía los antecedentes del problema, entonces tiene que aclarar muy bien, ¿no? Porque puede ser nivel de azúcar, sí, pero el nivel de azúcar puede ser en una solución, ¿no? Pero el concepto completo sería nivel de azúcar en los pacientes, de repente, ¿no? Hay que ser a veces un poquito claro en ese aspecto, ¿ya? Pero para propósito de manipulación del trabajo, ponemos simplemente nivel de azúcar y sustancia química, ¿no? A ver, tenemos el problema 4. A ver. La señorita Scarlett Chiara está. Sí, profesor. Buenos días, señorita. El problema Buenos 4. días. ¿Cuál sería la variable dependiente? Sí, puede ser afectada por la... ¿Aló? Creo que se fue su internet. Sí, parece que se fue su internet. Qué mala suerte. A ver, la va a reemplazar la señorita Sandra Shirley. Sandra, ¿estás? Sí, presente, profesor.
Buenos días, señorita Sandra. La pregunta Profesor, 4. La pregunta profesor, 4. Sí, me sacó el internet, me sacó de la plataforma. Lo siento. ya. Entonces continúe, Scarlett, continúe. Ya, usted tiene Ya. la respuesta, creo. La solución puede ser. Ya, la variable independiente vendría a ser los cloruros y la temperatura, Cloruros, y la variable dependiente vendría a ser el nivel de pH claro, de la muy solución. bien. Claro, porque estos dos factores, ¿no? Estos dos factores, pues, como les digo, nuestro proyecto o proyecto que tengamos a la mano, realmente no van a estar limitados por una sola variable, ¿no? Pueden ser varios o pueden ser, digamos, como vamos a ver hoy día, digamos, pueden ser numerosos, ¿no? Y inclusive también la variable dependiente puede ser también varias variables, no solamente una, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Acá lo que quiere decir es pues que el nivel de pH, ¿no? Que es lo que se va a medir, ¿no? Va a estar sujeto a las variaciones de la concentración de cloruros y la temperatura. Muy bien, señorita. Muy bien. Tenemos la pregunta 5, que creo que es la más fácil, ¿no? A ver, tenemos acá variable dependiente, variable independiente, ¿no? La pregunta 5. A ver, la señorita Marisela Liliana. Profesor, Buenos días, señorita Marisela. buen día. Tengo la pregunta 5. Usted debe dar la solución. Sí, profesor, aunque ya sería la segunda vez que me vuelvo a preguntar, me gustaría ¿Sí? que también los demás, sí, me gustaría que también los demás participen, profesor, Ya. pero no tengo ningún problema. Entonces no lo diga. No lo diga. A ver. Entonces, Mariori, creo que no le he preguntado todavía. Mariori Graciela, creo que es. ¿Sí? Señorita Mariori. La pregunta 5. No me responde, creo que no tiene. A ver. Me están abandonando la. No le voy a preguntar a usted. Carlos Arón. Carlos. La pregunta 5. Carlos, la pregunta 5. No está Carlos. Sandra. La pregunta 5, señorita Sandra. Creo que no hay Hugo Eduardo. ¿Ya? Pregunta 5, Hugo Eduardo. Ya lo vi por ahí. Tampoco, ¿no? A ver. Voluntarios para la pregunta 5, entonces, pues. Yo, Claro que no. profesor, ya que, A ver. bueno, Ya, creo que una compañera le profesor, Ya, la señorita que primero habló. ¿Quién es? fui yo, pero me gustaría darle la oportunidad a mis compañeras, profesor, porque ya participé. Ya, es que no me están respondiendo. ¿Milagro Cipriano está, señorita? Muy presente, bien, profesor. muy bien, señorita Milagros. Y la pregunta 5, es bastante, que lo hicimos en clase inclusive.
¿Cuál sería la variable dependiente? Sería la grasa total y la densidad. La grasa total sería la variable dependiente, la que voy a medir. Allá, el pH de la pH, muy leche. bien. Claro, ese es el que voy a medir, ¿no? ¿Y cuáles voy a variar? La La grasa variable total y la densidad. grasa y densidad, ¿no? Son dos variables Y que voy a variar. Muy bien, muy bien. Entonces, la pregunta 6 es un poco más matemática. No sé, ¿hay un voluntario por ahí? ¿Voluntario o voluntaria? Profesor, ¿podría participar y usted me dice si es que está bien lo que hizo mi grupo? ¿Usted? ¿Alguien de tu Sí. grupo? A O ver, alguien de mi grupo que quiera. Pues. a ver, un voluntario del grupo de la señorita Talía. A la otra Talía, Talía Milagros. ¿Ya participó? Todavía, ¿no? No, profesor, buen día, profesor. Buen día. Eh, Entonces, la pregunta 6. la variable dependiente vendría a ser lo que es la resistencia A resistencia, y, muy bien, ¿no? Independiente, y la independiente lo que es la densidad, diámetro y flujo. densidad, diámetro y flujo, ¿no? Entonces ahí tiene Ujú. usted las tres variables independientes, ¿no? Entonces vean ustedes que es fácil haciendo un análisis de lo que vemos, ¿no? Estos son, digamos, lo que ustedes han leído, ¿no? Son generalmente lo que se plantea en un problema de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a investigar? Ahí está, ¿no? Vamos a investigar, digamos, el efecto, dice, o efecto de una sustancia química en el nivel de azúcar de sangre, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Lo que es plantear un problema, ¿no? Y luego a partir de eso, pues salen pues las hipótesis, salen las preguntas, ¿no? Y luego viene la que es la clasificación de las variables, ¿no? Entonces, ya tenemos ya entonces la idea de lo que es una clasificación de variables que es muy interesante, es muy importante, ¿no? Es la primera fase de lo que se llama el diseño de experimentos. Entonces, hoy día vamos a hacer lo que se dice el diseño de un experimento, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar un experimento? ¿Ya? Muy bien, gracias por su participación, muy bien, todos han eh, dado buenas respuestas, ¿no? Se nota que han estado estudiando, ¿no? Hoy día nuestra clase se llama diseño de experimentos. ¿Ya? ¿Cómo diseñando? Lo que es primero, para poder nosotros diseñar un experimento es la clasificación de las variables, ¿no? Cosa que ustedes han hecho muy bien, ¿no? Han hecho muy bien lo que es la clasificación de las variables, que quiere decir que poner cuáles van a ser las variables que van a ser manipuladas y cuáles son las variables que van a ser medidas, ¿no? Entonces, un experimento se trata de ¿qué? De que ese es un tratamiento, es un nivel, ¿no? De medición de un estímulo, una influencia, una intervención en la variable independiente, ¿no? Para que influya en la variable dependiente, ¿no? La variable dependiente, ¿cómo se ve esto? Midiendo, ¿no? Acá se va a medir. Medir, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo vamos a ver un cambio en nuestra variable dependiente? Es empleando la medición, ¿no? La observación. Entonces, ese aspecto tiene fundamental, ¿no? Cómo yo puedo sistematizar los cambios en mi variable dependiente a través de un instrumento, ¿no? Generalmente es un instrumento, puede ser un densímetro, puede ser un termómetro, puede ser un presostato, ¿no? Puede ser, digamos, un tensiómetro, un colorímetro, ¿no? Muchos instrumentos que vamos a emplear justamente para medir el cambio en la variable dependiente, ¿no? Entonces, hay relaciones que hay que saber establecer.
Y una vez que nosotros tengamos ya clasificada lo que es una variable independiente, ¿no? Debemos saber que debe cumplir 3 requisitos, ¿no? Primero, que anteceda a la dependiente, ¿no? Como hemos visto, que varíe o que sea manipulada, ¿no? Y que esta variación pueda controlarse. Muy importante eso, ¿no? Que yo pueda manipular en forma controlada esta variable. Ya, si no puedo, digamos, manejar este cambio en la variable independiente, no puedo considerarlo como independiente, ¿no? Por más que yo lo haya clasificado, ¿no? Por más que yo tenga la relación o vea que efectivamente la manipulación de la variable independiente afecta a la dependiente, sí, pero el problema está pues que no puedo controlar. Si no puedo controlar, entonces no puedo, vamos a hacer un estudio de tipo cuantitativo, ¿no? Es bastante difícil en ese aspecto, ¿no? Hay ejemplos como por eso, ¿no? Hay ejemplos de este tipo de descontrol, ¿no? Un experimento, por ejemplo, ahorita una de los anhelos del ser humano es conseguir energía libre, energía barata, ¿no? Energía abundante, ¿no? Y uno de estas fuentes de energía, ¿no? Que ya nosotros hemos pasado lo que se llama la fisión nuclear. Ustedes deben saber qué es fisión nuclear, ¿no? Las centrales nucleares actualmente en el mundo emplean lo que se llama la fisión nuclear, ¿no? Entonces, el objetivo es obtener energía de la fusión nuclear. Nuclear, ¿no? Pero el problema está pues, que el hombre no puede controlar la fusión nuclear, no hay forma de controlarlo, ¿no? Se descontrola, ¿no? Entonces es bien difícil experimentar con este aspecto, ¿no? Entonces una de las maneras ahorita creo que los países europeos, China y lo que es Estados Unidos, ya tienen pequeñas plantas, ¿no? Pequeños, digamos, reactores de fusión nuclear, ¿no? Son muy pequeñas, ¿no? Pero ya permiten controlar este tipo de reacciones de fusión nuclear, ¿no? La ventaja de emplear fusión nuclear y no emplear fisión nuclear es que la fisión nuclear deja residuos, deja basura nuclear, contaminante, ¿no? La fusión nuclear no lo deja, ¿no? Es una energía limpia, ¿no? Todo el núcleo se funde, ¿no? Y se convierte en energía. Entonces no hay restos, ¿no? No hay restos, no hay neutrones, no hay rayos gamma, no hay nada, ¿no? Todo se convierte en energía, se funde, ¿no? Entonces lo que se quiere lograr es obtención de energía a partir de la fusión nuclear, pero el problema es que es incontrolable. Es incontrolable, ¿no? Entonces no podemos experimentar, ¿no? No podemos experimentar porque es incontrolable, es lo que pasa acá, ¿no? Que esa variación no pueda controlarse, entonces no podemos experimentar con fusión nuclear, ¿no? Lo que están haciendo ahorita las potencias mundiales es crear un ambiente controlable, ¿no? Y a partir de ese punto recién van a empezar a hacer experimentos de fusión nuclear. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, continuamos entonces, ¿ya? Continuamos entonces. Entonces, recalcando, la variable dependiente se mide, ¿no? Se mide, no se manipula, se mide, ¿no? Acá ponemos la variable dependiente, no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. ¿Ya? Entonces vamos a tener muchas manipulaciones que se van a llamar niveles,
¿no? En términos de investigación llamamos a esto niveles, ¿no? Todos esos cambios, todos esos se van a llamar niveles, ¿ya? Y el efecto es único, pues, ¿no? Siempre la variable y va a ser una medición. Okay. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, vamos a manipular, jóvenes, a ver si sacan su calculadora. Dice, se ha descubierto que la temperatura es igual a 0.5 P más 16, ¿no? Es una relación matemática, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable dependiente en esa expresión? Lo que estamos viendo acá. La temperatura. Temperatura. Variable dependiente, ¿no? Dependiente es la temperatura. Muy bien. Bueno, Independiente T. sería La presión. La presión. ¿no? Listo. Ok, entonces dice, manipule la variable independiente, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser la presión entre los valores de 3 a 7 atmósferas y mide la variable dependiente. Entonces vamos a poner acá, tenemos 3, ¿no? 4, 5, estamos manipulando la variable independiente, ¿no? Y vamos a ver cuál es el efecto en la variable temperatura, que es la variable dependiente. ¿Cuánto sería? A ver, multiplique 0.5 por 3 más 16. ¿Cuánto sería? A ver, la calculadora, por favor. Voy a buscar mi calculadora. 17,5. Ah, muy bien, ya. 17,5, profesor. 17,5. Eso lo estoy midiendo, ¿no? Lo estoy midiendo, ¿no? Para manipulación de variable independiente a 4 atmósferas, ¿cuánto sería mi temperatura? 18. 18, ¿verdad? 18. En este caso estamos hablando de 2 centígrados, ¿no? En 5, 18,5. 18,5. 18,5. Para 19. 6, 19. 19. y para 7, 19,5. 19,5. para 7, 19.5. Sí. ¿Sí? Así, profesor. Muy bien. ¿Ve? Entonces, lo que hemos hecho acá, ¿qué cosa es? Manipular la variable independiente, ¿no? Y obtener o medir la variable dependiente. En eso consiste nuestro experimento. ¿Ya? En eso consiste nuestro experimento. Entonces, el diseño de experimento implica generar primero cuáles van a ser nuestros, digamos, los tipos de variables, ¿no? Y luego viene a ser cómo vamos a medir el procedimiento de medición, ¿no? Y luego viene a ser lo que se dice la experimentación misma. Vamos a verlo después. Luego vienen las conclusiones. Porque eso lo tengo ya anotado más adelante, no se preocupen. Vamos a... Entonces, ¿cuándo experimentamos, jóvenes? Hay dos ambientes cuando nosotros, como químicos industriales, experimentamos en dos ambientes, ¿no? Uno es en el laboratorio mismo, ¿no? Que se llama trabajo de laboratorio, y otro es el otro es el famoso trabajo de campo, ¿no? Ustedes van a ir a esos dos ambientes generalmente, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, vayan a medir la concentración, ¿no? Digamos, de la concentración de cualquier elemento químico como efluente en un río, por ejemplo, ¿qué tan contaminado está ese río? Vaya a medir. No lo va a medir usted, digamos, en laboratorio, tiene que ir al campo, ¿no? La gente va al campo y mide, digamos, los experimentos de campo que se puedan hacer en el campo. No todos se pueden hacer, pues, ¿no? No todos se pueden hacer algunos campos, ¿no? Puede usted medir, por ejemplo, medir el flujo de ese río, ¿no? Puede medir también lo que se dice el nivel de cloruros de repente en el río. Es un trabajo de campo, ¿ya? El otro trabajo de laboratorio es un poquito más complejo, ¿no? De repente requiere instrumentos más, complejos, como le digo, porque tiene que hacerlo en un laboratorio, en un ambiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia generalmente es que el control,
¿no? Digamos, el control sobre la variable generalmente es mucho más efectivo en laboratorio, ¿no? La parte, digamos, que vamos a ver hoy día también, lo que es la parte aleatoria, realmente está más minimizada en un laboratorio, ¿no? En cambio, en el campo tenemos la parte aleatoria es un poquito más, digamos, más amplia, ¿no? Más influyente en nuestros experimentos. Entonces, pero ambos de tipo de experimentos son válidos, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta el margen de error, ¿no? Si voy a tener, por ejemplo, un laboratorio, una medición, generalmente voy a tener de repente digamos, una seguridad, digamos, al 95%, ¿no? Generalmente lo que hacemos en el laboratorio tiene una certeza de 95%. Y en el campo generalmente puede bajar al 90% o puede ser un poco menos, ¿no? Entonces, vean ustedes que siempre hay un error, ¿no? Entonces, esto también quiero explicarles, ¿no? Los experimentos jóvenes no son perfectos, ¿no? Un experimento tiene dos tipos de errores, ¿no? El error sistemático, ¿no? Y el error aleatorio, ¿no? Hay dos tipos de errores que tenemos. Entonces, en todo resultado que usted haga, en todo resultado que usted, o todo experimento que usted haga, siempre va a estar el error sistemático y el error aleatorio, ¿no? El error sistemático, joven, realmente viene referido a lo que son, de repente, mediciones mal hechas, digamos, defectos visuales, ¿no? Digamos, algún aspecto humano no contemplado, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo una balanza que no está calibrada, ¿no? Y esta balanza, por ejemplo, me mide, digamos, el peso correcto, pero mide más el 5% más del peso, ¿no? Está descalibrado, pues, ¿no? Tiene un error de 5% por exceso. Ese es un error sistemático, ¿no? Ese error, jóvenes, se puede corregir, ¿no? Yo digamos, lo voy a llevar a calibrar y veo, pues, oye, tiene 5%, hay que reducir este margen, ¿no? Entonces, el error sistemático se puede eliminar, ¿no? ¿Cuál es el error aleatorio? El error aleatorio es un poquito difícil de reducir, ¿no? Generalmente, el error aleatorio nunca se puede eliminar, siempre existe, ¿no? Por más perfecto que sea el sistema, siempre va a estar dentro de nuestra medición el error aleatorio, ¿no? Entonces, el objetivo de un buen experimento es reducir, ¿no? Reducir a cero el error sistemático, ¿no? Y minimizar el error aleatorio, ¿no? Cuando usted hace una medición, lo que va a hacer es esto, ¿no? Va a obtener un valor medio, ¿no? Y va a obtener, ¿no?, un error aleatorio, ¿no? Más un error de tipo aleatorio, ¿ya? Entonces, siempre el error aleatorio va a existir, ¿ya? En este caso es más menos, ¿ya? Más menos. Entonces, el error aleatorio nunca vamos a poder corregir, ¿ya? Nunca vamos a poder corregir. Es un error que nos va a acompañar para siempre, hay que aprender a convivir con eso. Por eso que las mediciones en un experimento nunca llegan al 100% de seguridad. No trabajamos generalmente al 95%. ¿Ya? Podemos trabajar hasta al 99%. ¿No? En niveles ya digamos, de alta tecnología trabajamos al 99%. Pero a nivel industrial, jóvenes, a nivel en el cual nos movemos nosotros, ¿no?, como químicos industriales, trabajamos a un margen de 95%. ¿Ya? Ahora, hay empresas, pues, que trabajan al 99%, ¿no? Generalmente son, digamos, una empresa farmacéutica, una empresa aeroespacial, una empresa militar. Generalmente ellos tienen esos rangos de trabajos al 99%,
¿no? Por eso pues que los equipos de tipo militar y de tipo, las drogas de alta tecnología cuestan muy caro, ¿no? Porque ellos trabajan con niveles de seguridad del 99%. Entonces, el error siempre va a ser, nos va a seguir. A ver, digamos, ¿dónde habría mayor error aleatorio? ¿En experimento de laboratorio o en experimento de campo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Dónde habría mayor posibilidad de que se maximice el error aleatorio? Digo? ¿Dónde Creo que habría en el más campo, posibilidad? profesor. Claro, en el campo, ¿no? En el campo, porque no podemos controlar algunas cosas. Pues hay viento, hay sol, ¿no? Hay más humedad, de repente no lo podemos corregir. En cambio, en un laboratorio, pues esos parámetros podemos corregirlos, ¿no? Cerramos la puerta, digamos, ponemos un termostato para controlar la temperatura, entonces tenemos mayor control sobre estos efectos aleatorios que hay en el campo. En el campo es difícil hacer eso, ¿no? Por eso, razón por la cual la validez de nuestro experimento es solamente al 90% en un campo, ¿no? Pero en un laboratorio sí trabajamos a partir del 95% hacia arriba, ¿no? Porque controlamos muchos factores ahí, ¿no? Controlamos de repente la humedad, la temperatura, los vientos, ¿no? Y además el laboratorista generalmente es una persona que está mucho más tranquila y relajada en un laboratorio que en el campo, ¿no? En el campo, con las incomodidades que hay, realmente no se trabaja muy cómodo, ¿no? Entonces es más factible de cometer errores. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un buen experimentador? Es reducir a cero el error sistemático, ¿no? No queremos error sistemático. Nosotros odiamos al error sistemático, ¿no? Este error no queremos tenerlo, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Digamos, a instrumentos descalibrados, ¿no? De repente a un mal, digamos, puede ser con instrumentos descalibrados, ¿no? Descalibrados. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ser causas de un error sistemático? Digamos, defectos físicos, ¿no? Digamos, de visión, me estoy refiriendo. Por ejemplo, hay unas personas que son miopes, ¿no? Que no ven bien. Entonces ellos, pues, oye, mide el volumen de tal experimento. Entonces no van a ver bien, ¿no? Entonces lo que hay que corregir es con un par de lentes y eliminamos ese error sistemático, ¿no? Entonces, también acá tenemos otro error sistemático, es digamos, experimentos mal hechos, ¿no? Mal hechos, ¿no? No está haciendo bien la filtración, no calienta bien, no agita bien el vaso, entonces también es una fuente de error sistemático, ¿no? Todo lo que se pueda corregir, jóvenes, es un error sistemático. ¿Ya? Hay que tratar después de que cuando diseñemos nuestro experimento, eliminar los errores sistemáticos, ¿no? Y minimizar los errores aleatorios. ¿Cómo se minimiza el error aleatorio? Es controlando, pues, controlando las posibles fuentes de errores, ¿no? Debemos tener una sola temperatura, no haber controlar la humedad, ¿no? Y todo eso que son fuentes de error aleatorio, ¿no? El error aleatorio nunca se va a poder eliminar, ustedes lo están viendo acá, nunca se elimina, pero se puede minimizar, ¿no? Se puede minimizar. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Vamos a entrar a lo que es un diseño de experimentos. Vamos a ver cómo se diseña un experimento. ¿Cómo se diseña un experimento? Acá dice el diseño de experimentos, que se llama DOE, ese es un acrónimo inglés, ¿no? Design of Experiments. Ayuda a investigar los efectos de las variables de entrada, ¿no? En este caso, las variables de entrada, ¿no? Que nosotros ya hemos
Vamos a cambiar el nombre, ¿no? Hay varios cambios de nombre, variables de entrada que van a ser las variables, o factores que son variables, para nuestro caso son variables independientes, ¿ya? ¿No? Ayuda a investigar los efectos de las variables independientes o variables de entrada sobre una variable de salida, ¿no? Esta variable de salida, ¿cuál va a ser? Variable dependiente, ¿ya? Entonces, variable de entrada, dice, ¿no? Para nosotros, el efecto sobre la variable de salida. Entonces, acá la variable de entrada, ¿qué cosa es para nosotros? Variable independiente, ¿no? Independiente. Esta variable de salida es variable dependiente también. O también se puede decir, esta es una causa y este es un efecto, ¿no? También hay varios nombres, ¿no? Hay que saber, a veces leemos en un libro, causa, ¿no? Y efecto. Están hablando de variables independientes y variables dependientes, ¿no? Así se complican la vida los teóricos. ¿Qué hacemos? Los experimentos consisten en una serie de corridas, ¿no? O pruebas, ¿no? En las que se realizan cambios intencionales, ¿no? Sabemos que estamos hablando de las variables independientes, en las variables de entrada. En cada corrida se recolectan datos, ¿no? El diseño de experimentos se utiliza para identificar las condiciones del proceso y los componentes del producto que afectan la calidad, ¿no? Para luego determinar la configuración de factores que optimizan los resultados. ¿Qué quiere decir esto, no? Nosotros hace tiempo pusimos este ejemplo, ¿no? Digamos, el problema era efecto. Entonces, vamos a un poquito graficar esto. El efecto de la grasa, por ejemplo, en el pH de la leche. pH del yogur, ¿no? Ese es nuestro problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, no? Vamos a decir que las variables de entrada, ¿cuál van a ser? Va a ser la grasa, ¿no? El porcentaje de grasa, ¿no? Y nuestra variable de salida va a ser el pH, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con un porcentaje de grasa, digamos, al 1%, al 5% y al 10%. ¿Ya? Y vamos a medir un pH, ¿no? De repente con 1% nos sale 4, con 5 nos sale de repente 4.1 y con 10 nos sale 4.2, ¿no? Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos, digamos, estamos haciendo cambios intencionales, ¿no? A la variable independiente grasa para medir, ¿no? La variable de salida, ¿no? Y lo que se recolecta, ¿cuál es? Son los datos. Todo esto que usted ve acá se llama datos, ¿no? ¿Para qué hicimos el experimento? Justamente para recolectar datos. ¿Cómo lo interpreto? Todavía no voy a interpretar porque en la próxima clase vamos a hacer digamos, análisis estadístico de los datos. No podemos sacar conclusiones todavía. Aunque ahí parece obvio, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos originando ahorita, diseñar el experimento es por cómo obtener estos datos, ¿no? Cómo obtener estos datos. Ese es el diseño de experimentos. Y vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros queremos obtener, por ejemplo, que el pH de nuestro yogur sea, por ejemplo, 4.05, queremos un pH de ese tipo. Entonces, tenemos que seguir experimentando, ¿no? En este rango no se puede, hay que experimentar de 1 al 5%. Otra corrida se hace igual, lo mismo, ¿no? Vamos a manipular el porcentaje de grasa hasta obtener un porcentaje de 4.05. Hicimos conclusiones. Para obtener un pH de 4.05 debemos ponerle de repente 1.5 o 1.2% de grasa a la leche que utilizamos como materia prima, ¿no? Entonces, esa es la conclusión del experimento.
¿no? Pero lo que queremos ahorita en este momento en diseño de experimentos es hacer cómo hacemos este tipo de, cómo originamos estos datos, ¿no? Cómo originamos estos datos, ¿no? Entonces, para obtener, digamos, un objetivo. Este es nuestro objetivo, ¿ya? Okay. Entonces, eso es el concepto de diseño de experimentos. Es la manipulación de las variables de entrada, ¿no? Para medir su efecto en las variables de salida. ¿Para qué? Para generar datos, ¿no? Y estos datos van a ser analizados posteriormente, ¿no? En forma estadística. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Pasamos a la otra lámina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de un experimento? ¿No? Los pasos de un experimento, ¿no? Entonces, lo primero que hemos visto, ya estamos hablando acá de lo que es el diseño de un experimento. Primero, trabajamos en base a una hipótesis, ¿no? Trabajamos en base a una hipótesis, ¿no? Una hipótesis genera un experimento, ¿no? O motiva un experimento, ¿no? Luego hacemos la experimentación, ¿no? Hacemos la experimentación en base a un procedimiento, ¿no? Ustedes cuando han ido a un laboratorio tienen una guía de laboratorio, ¿no? Entonces esa guía de laboratorio les indica, oye, hay que mezclar esto con esto durante cierto tiempo. Ese procedimiento hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Ese experimento debe ser estandarizado. O sea, la experimentación debe ser estandarizada. O sea, ¿qué quiere decir que sea estandarizada? Que todo el mundo, o sea, todas las personas deben hacerlo de la misma forma. ¿Ya? Ahí implica, pues, lo que se llama la reducción del error sistemático, ¿no? Porque si Pedro filtra de esta manera y María lo hace de otra forma, entonces es, pues, predecible, ¿no? Que van a obtener resultados diferentes, ¿no? Porque hay un error sistemático de esa forma. Entonces, el procedimiento debe ser único, ¿no? Debe ser estandarizado, ¿no? Acá se llama, hay un término para eso, se llama, un término que se llama el POE, ¿no? Que es el procedimiento operativo estandarizado, ¿no? Eso es. ¿No? Quiere decir que siempre, en todo momento, el procedimiento de la experimentación va a ser la misma, ¿no? No vamos a cambiar ese procedimiento. Entonces, para que puedan, digamos, obtenerse datos que vengan del mismo procedimiento, ¿no? En los cuales el motivo es reducir el error de tipo sistemático, ¿no? Una vez que haga la experimentación, que genero datos, ¿no? Y estos datos van a ser sometidos a un análisis, ¿no? El análisis estadístico de los datos del experimento, que lo vamos a hacer en la próxima clase. Y bueno, luego del análisis viene la conclusión, pues, ¿no? La conclusión que les manifestaba, ¿no? Digamos, las conclusiones del experimento, ¿no? ¿Qué se ha aprendido acerca de la hipótesis original del experimento, ¿no? Con frecuencia el experimento llevará a una revisión de la hipótesis y a un nuevo experimento y así sucesivamente, ¿no? Con lo que les decía acá, ¿no? Yo quiero obtener como objetivo un pH de 4.05. Hice la primera corrida y no me salió, ¿no? Me pasé, ¿no? Entonces voy a tener que hacer otra vez el experimento ya, pero ya, digamos, concentrándome en el área donde pienso que puede estar la respuesta o el objetivo. Entonces, un experimento a veces no acaba en la primera corrida. Hay que hacer otra vez hasta obtener el objetivo que estamos buscando, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, este ejemplo que le ven, dice, un fabricante de papel, dice, ¿no? Que hace bolsas de papel, ¿no? Pues se encuentra interesado, dice, en mejorar la resistencia de sus bolsas, ¿no? De repente sus bolsas no aguantan mucho peso, se rompen, ¿no? Entonces, quiere hacer este fabricante, es el dueño de la empresa, quiere mejorar su calidad y modificar la característica que se llama resistencia del papel, la resistencia de la bolsa, ¿no? Que aguante más peso. Entonces pregunta a sus técnicos, ¿no? Y uno de los técnicos dice que estudió en el SOAN, le dice, oye, yo pienso que la resistencia de la bolsa es una función de la concentración de madera, ¿no? O sea, ustedes saben que el papel se hace en base a madera, ¿no?
Entonces dice, y pienso que es en la concentración, él dice, ¿no? Mientras más papel, mientras más concentración de madera dura hay en la pulpa de papel, mayor es la resistencia. Ah, muy bien, dice. ¿Y cuál cree que es el rango de las concentraciones que vamos a estudiar? Entonces, yo pienso que podemos estudiar entre el 5 y 20% en concentración de madera dura. Hay que estudiar el efecto de la resistencia del papel y hacer pues que el rango de la concentración esté entre 5 y 20%. Entonces, ahí dice, bueno, pero para propósitos estadísticos no podemos solamente fabricar una bolsa que tenga el 5% de concentración de madera y luego medir la resistencia. Hay que hacer lo que se dice, hacer varias observaciones de una misma concentración, ¿no? Entonces, fabrícame, digamos, 6 bolsas, ¿no? Cuya concentración de madera sea el 5%, ¿no? Y midamos la resistencia, ¿no? Pero como estamos trabajando con varias concentraciones de interés, vamos a trabajar desde el 5 al 20% y vamos a hacer esa tablita que ustedes ven acá, ¿no? La tablita que ustedes ven acá, lo están viendo acá, ¿no? Entonces dice, vamos a hacer este cuadro. Concentración de madera, ¿no? Trabajo al 5%, trabajo al 10%, trabajo al 15% y trabajo al 20%, ¿no? Pues, todas estas variaciones de concentraciones de madera se llaman niveles, ¿no? Y lo que estamos variando se llama la variable acá en esta forma, esta variable concentración de madera. ¿Qué sería? A ver, en este experimento, a ver si ustedes ya tienen más o menos este tipo de conocimiento. En este ejemplo, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? A ver. La concentración de madera debe ser lo que es la independiente, profesor. Muy bien, concentración de madera, ¿no? La variable dependiente sería la resistencia, ¿no? Muy bien. De la bolsa. Claro, la resistencia. La variable dependiente sería la resistencia, la que voy a medir, y la variable independiente sería la concentración, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy variando mi concentración? Estoy variándola en 4 formas, ¿no? El 5%, 10%, 15% y 20%, ¿no? Que son los niveles de factor. Pues en este caso, a la variable independiente le llamamos factor, ¿no? Y la variación de esos factores se llaman niveles de factor. ¿Cuántos niveles tengo acá? ¿Cuántos niveles de factor tengo acá? 4 1, niveles. 2, 3 y, claro, 4 niveles. 4, ¿no? 4 niveles de factor, ¿no? ¿Y cuál es mi factor? Mi factor es concentración de madera. Ok. ¿Cuántas observaciones tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Que he fabricado, por ejemplo, he fabricado 6 bolsas, ¿no? Con una concentración de madera de 5%, ¿no? He fabricado 6 bolsas, ¿no? Con una concentración de madera de 10%, y he fabricado 6 bolsas de 15% y 6 bolsas de al 20%. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Comienzo a medir, ¿no? Mido las resistencias, ¿no? Entonces digo, la primera bolsa, al 5%, lo medí y me dio 7, ¿no? Medí una medición de 7 en mi instrumento de resistencia, ¿no? Y así, ¿no? Mira, vean ustedes, jóvenes, y quiero que esto esté claro acá. Mira. Supongamos que yo tengo una bolsa que haya sido fabricado con 5% de concentración de madera. ¿No? ¿Ustedes creen que esa bolsa, digamos, las 6 bolsas que he fabricado, tienen la misma resistencia? Teóricamente debería ser sí, ¿no? Claro, pues si solamente he cambiado al 5% en madera, debería ser todas las bolsas que fabrique con 5% de concentración de madera deberían tener la misma resistencia, ¿cierto? Teóricamente sí es cierto, pero estadísticamente no es cierto, ¿no? Porque estas bolsas, jóvenes, tienen errores de tipo, pueden tener errores sistemáticos, pueden tener errores de tipo aleatorio,
¿no? ¿Quién me asegura que la pulpa se haya batido correctamente? ¿No? ¿Quién me asegura que esa madera se haya distribuido totalmente en la pulpa, en forma homogénea? No hay forma, ¿no? Entonces, estos pues son las diferencias, ¿no? Por ejemplo, la primera bolsa que he fabricado al 5% me da 7. La segunda bolsa, que a pesar que ha sido fabricada también con 5% de madera, me da 8. La tercera bolsa me da 15, 11, 9, 10. Vean ustedes ahí la diferencia, ¿ves? Y estos resultados, pues, no puedo tomarlos puntualmente, ¿no? Tengo que tomarlos en forma, hacer un estudio de tipo estadístico, tengo que hacer un análisis de esto, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes ven acá, todo esto que está acá, estos números son datos, ¿no? Entonces, acá les he puesto unos apuntes, dice, las diferentes concentraciones se llaman tratamientos, también se llama, o niveles de factor, los que están acá, ¿no? El factor es la concentración de madera en la pulpa, en este caso, este es el factor, ¿no? ¿Cuántas observaciones tiene por cada nivel de factor? Tiene 6, ¿no? La variable dependiente es resistencia, la variable independiente es la concentración de madera en la pulpa, ¿no? O factor. Vean, jóvenes, entonces ya acá tenemos algunos términos que yo les ruego que repasen, aprendan muy bien esto, porque a veces vamos a hablar de niveles de factor y a veces se pierden, ¿no? O hablamos de observaciones, entonces no saben qué cosa es. Esta terminología que estamos empleando en este momento, quiero que ustedes lo repasen para la próxima clase. ¿Ya? O tal vez tengan algunas preguntas para aclarar en este momento. No se queden con las dudas. ¿Hasta ahora no hay problema, jóvenes? Okay. Está claro, profesor. Muy bien, sí. Entonces, acá hemos originado cada uno de estos elementos que son resultado de un nivel de factor y una observación, es un dato, es una muestra que se llama. Entonces, ¿cuántas muestras tenemos acá? Seis muestras. 6 muestras, pero no. 24. Tenemos 6 observaciones. 24. Muestras tenemos 24. 24. ¿No? 24 muestras, ¿no? Entonces, muy importante eso, ¿no? Las muestras. Entonces, vamos a ver, en la próxima clase vamos a hablar un poquito de muestreo y lo que es también el análisis estadístico de los... ¿qué significa todo esto? A ver, dígame, ¿alguien puede sacar alguna conclusión sobre esto? ¿Alguien puede sacar una conclusión? ¿Alguien de ustedes? Así, al ojo, digan, oye, entonces, ¿cuál es la concentración de madera que yo debo utilizar? Pregunta el empresario. Esa opinión, esos resultados, dice, esos resultados son del laboratorio, ¿ah? El laboratorio me dio todo esto que está acá. ¿Y cuál es la respuesta, señor? Le pregunta, ¿no? Ah, no, señor, ese no es mi trabajo, el trabajo del estadístico, pues, que vaya a hacer la interpretación de estos resultados. ¿No? Entonces, en la próxima clase vamos a aprender a interpretar estos resultados. Pero el dueño, el gerente le va a decir, pero yo quiero saber cuál es la concentración de madera óptima que debo utilizar. ¿No? Entonces, oye, pero está difícil, ¿no? Porque hay un montón de números ahí y no sé cuál realmente. ¿Utilizaremos 10%? ¿O 15%? ¿O de repente solamente 5%? ¿O 20%? ¿No? Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque hay que tener un tratamiento de acá. Ya la estadística nos va a ayudar en este caso. ¿No? Nos va a ayudar en este caso la estadística, ¿no? Cuando se trata de un solo factor, como este caso, ¿cuántos factores tiene nuestro experimento acá, jóvenes? ¿Cuántos factores tiene? 4, profesor. No, o lo que es lo mismo, ¿cuántas variables independientes tiene? 1. 1, ¿no? Ah, ya, pensé que se refería a los niveles de factor. Claro, ¿ves? Ahí cuando hay que aprenderse muy bien eso. A veces eso lleva a respuestas fallidas, ¿no? Entonces tenemos un solo factor. Cuando es un solo factor, lo podemos hacer a mano, ¿no? Hacemos la suma de varianzas, hacemos lo que es la media y sacamos un resultado. ¿Okay? Pero cuando tengamos problemas utilicemos 2 factores o 3 factores, generalmente eso es lo que hacemos
a nivel de industrial, a nivel de laboratorio. No solamente manejamos un factor, manejamos 2 o 3 factores. Entonces, ya es necesario el empleo de un software. No, y en este caso nosotros utilizamos bastante el Minitab. Es necesario que ustedes lo aprendan porque en calidad vamos a utilizar el Minitab. Cuando hagamos calidad el próximo semestre con ustedes, ojalá que nos toque esa clase de calidad y vamos a ver utilizando el Minitab. Ahora vamos a utilizar también el Minitab para hacer análisis de diseño de experimentos, ¿no? Pero cuando hagamos, digamos, utilicemos 2 o 3 factores, pero solamente vamos a hacer un ejemplo así, digamos, un ejemplo visual, ¿no? Porque no podemos manipular en realidad cuando trabajamos 2 o 3 factores, ¿ya? Pues, pero cuando es un solo factor, sí, podemos hacerlo en forma manual, ¿ya? Es fácil, pero cuando tengamos 2 o 3 factores es más difícil, ¿no? Por ejemplo, trabajamos, con 3 factores, ¿no? Y trabajamos con, digamos, con 4 niveles de factor, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, por ejemplo, digamos, 4 factores, 4 niveles, ¿no? Ya la cantidad de muestras sería 4 a la cuarta. ¿Cuánto es 4 a la cuarta? Tienen su calculador 4 a la cuarta, ¿cuánto sale? 256. Es 256 pruebas tienen que hacer ahí, ¿no? Por eso, pues, ustedes cuando van a un laboratorio están haciendo ese trabajo, ¿no? Están generando datos, ¿no? Cuando ustedes trabajan en un laboratorio vayan, por ejemplo, de repente a la Molina, le dice, oye, hazte ese tratamiento, ¿no? O sea, y mídelo, ¿no? Entonces van generando datos. Entonces, imagínense, para un laboratorio, solamente para 4 factores y 4 niveles, tenemos que hacer 256 corridas, ¿no? Es bastante, ¿no? Ese es el trabajo del laboratorio. A veces estamos metidos en el laboratorio haciendo eso, ¿no? Eso es realmente lo que hacen en laboratorios de calidad, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces acá también tenemos otra tablita, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es, ¿el porcentaje de algodón afecta a la ruptura? Entonces hicieron este cuadrito, ¿no? Entonces, a ver, ustedes me responden acá. A ver, ¿cuál es el factor acá? En este ejemplo 2. El porcentaje de algodón. Porcentaje de algodón. Muy bien. ¿Cuántos niveles de factor tenemos? 5. Hay 5 niveles, profesor. 5 niveles. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Cuántas observaciones por nivel? 5. 1, 2, 4, 5. ¿Cuántos datos vamos a generar? 25. 25 datos. 5 por 5. 25. Muy bien. Han pasado el examen. Ok. Entonces, como tarea, jóvenes, queda el ejemplo 3 para la próxima clase. ¿Ya? Me hacen el cuadrito, aunque no pongan estos son resultados de mediciones, ¿ya? Solamente hagan el cuadrito para rellenar, ¿ya? Y me hacen el cuadrito, ¿ya? Este cuadrito que hemos hecho, igualito, ¿ya? Para el ejemplo 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hacemos el mismo cuadro que está arriba, profesor? Sí, así un cuadro, pero referido al problema 3. ¿No? Hacemos el cuadro, pero dejamos espacio para los datos nada más, ¿verdad? Sí, claro. Estos son resultados del experimento, ya. No vamos a hacer el experimento ahorita. No tenemos los datos. ¿Ya? Pero haga el cuadro vacío, más o menos para rellenar nada más, ¿no? Y cuando usted haga ese cuadrito, está diseñando un experimento. ¿Ya? Ya usted cuando haga este cuadrito, ya siéntase contento o contenta, ¿no? He diseñado un experimento. ¿Okay? Bien, jóvenes. ¿Preguntas? Entonces quedamos para la próxima clase con el tratamiento estadístico, ¿no? La interpretación de los resultados, ¿no? Y lo que es, vamos a hacer un poquito lo que es la selección de la muestra. Bien, por favor, me estudian los términos. Para la próxima clase voy a preguntar
Ya no voy a señalar, sino simplemente voy a preguntar, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Profesor, ¿podría Sí, volver a repetir lo de la DOE? acá, El diseño de experimento. Sí, por favor. este texto. ¿Ya? Claro, ¿qué es un diseño de experimentos? Es la forma como voy a, digamos, a manipular las variables independientes. En este caso, cuando hablamos de diseño de experimentos, hablamos solamente de variables de entrada. ¿Cómo voy a manipular las variables de entrada para medir el efecto en la variable de salida? ¿Ya? Entonces, las variaciones en la variable de entrada se llaman niveles de factor, ¿no? Acá lo hemos visto un problemita, ¿no? Estamos investigando el efecto de la grasa en el pH del yogur, con el objetivo de conseguir un pH de 4.05, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tengo la variable de entrada va a ser mi grasa, ¿no? La variable de entrada, y la variable de salida va a ser el pH, ¿no? Lo que estoy buscando es justamente conseguir un pH de 4.05, pero primero tengo que hacer digamos, una corrida para poder detectar en qué zonas voy a investigar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuántos niveles de factor tengo acá? En el porcentaje de grasa, en este experimento que he hecho. Hay tres, Tengo profesor. tres niveles de factor, ¿no? Entonces, en este caso, estoy midiendo, ¿no? Solamente he hecho una muestra, ¿no? Acá tengo solamente una muestra, ¿no? Debería haber hecho acá, para simplificarlo, he hecho solamente una medición, pero debería hacer varias mediciones, ¿no? Varias mediciones, ¿no? Entonces, este es 3 niveles de factor, ¿no? Para medir el efecto en el pH, que es la variable de salida. ¿Ya? Entonces, ahora, generalmente el experimento no se hace de esta forma a veces un poco simple, ¿no? Generalmente, como les digo, como existe la variable de tipo aleatorio, ¿no? Y la variable de tipo sistemático, se trata de minimizar haciendo varias mediciones, ¿no? Y el hacer varias mediciones asegura que yo tenga un valor más próximo a la meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Digamos, yo estoy haciendo tiro al blanco, ¿no? Digamos, ¿cuál me asegura darle más al blanco? Digamos, voy a hacer solamente un solo tiro, va a ser, digamos, 6 veces la operación, ¿no? O sea, estadísticamente, si yo solamente lanzo una vez el dardo, posiblemente no llegue a la meta, ¿no? Pero si yo hago 6 veces esta operación, posiblemente me acerque a la meta, ¿no? Entonces, en realidad lo que el diseño de experimentos hace es, por ejemplo, cuando hace, digamos, aumenta el número de observaciones, hace pues que nos acerquemos más al valor real, ¿no? Por eso que hacemos varias observaciones, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues que hagamos 10, 15 o 20 observaciones, pero vean ustedes pues que se incremente el número de pruebas, ¿no? Entonces, a veces se hace pues las consideraciones estadísticas de hacer solamente 5, 6 o 10, ¿no? Hacer pues económicamente también sea viable el experimento, ¿no? Porque mientras más mediciones hagamos, es más caro el experimento. Entonces, generalmente se reduce el número de observaciones a una medición, digamos, estadísticamente y económicamente viable, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el diseño de experimentos? Es variar, ¿no? Variar, interferir sobre lo que son las variables de entrada, ¿no? Para investigar los efectos en la variable de salida, ¿no? Y esta variable de salida va a generar datos que van a ser necesariamente interpretados por métodos de tipo estadístico, ¿no? Este experimento sería mucho más real si midiera el pH en varias botellas, ¿no? En varias botellas, ¿no? Digamos, tenga varias observaciones acá, no solamente una botella. Acá lo he simplificado solamente para el ejemplo, para ver en qué consiste el diseño de experimentos, pero esto es bastante simple.
Lo real es lo que ven ustedes acá. Eso es lo real. Eso es lo que se hace en un verdadero experimento, jóvenes. ¿Ya? Gracias, profesor. Bien, muchachos. Entonces, queda como tarea el ejemplo número 3. ¿Ya? Háganme el cuadrito, ¿no? Y en base a eso vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer el análisis estadístico. Repasen, por favor, los términos de varianza media, ¿ya? Varianza media y desviación estándar. Ustedes lo están haciendo ahora, creo, ¿no? ¿O ya han estudiado? ¿No? En estadística, varianza media y desviación estándar. Es que vamos a emplear esos términos para nosotros hacer una interpretación, sobre todo experimentos de un solo factor, ¿no? Digamos, cuando son varios factores ya vamos a utilizar el Minitab, ¿ya? Que es un software. Ok, joven. Bien, listo. Gracias, jóvenes, por su asistencia y nos vemos ya en la próxima clase. Estudien, por favor. Pregunta 3, por favor, háganlo. Bien, jóvenes. Nos vemos. Chao. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.